Buenas tardes y bienvenidos a este Congreso Internacional titulado Consecratio e Consecration per Evangelica Concilia, que tiene un subtítulo: Reflexiones, cuestiones abiertas, caminos posibles. Este congreso ha sido organizado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada de las Sociedades de Vida Apostólica y se convierte en una etapa de un camino de reflexión, un camino que empezó hace tiempo ya, y esto relacionado con la actividad de nuestro dicasterio, que llegó a su cumbre de hace 2 meses en un seminario de estudios en el que, bajo el aspecto, en lo que se refiere al aspecto interdisciplinario, ha sido el aspecto de la consagración y la consagración a través de los consejos evangélicos, consejos evangélicos. Fueron jornadas de estudio, de reflexión, en las que participaron expertos que se interrogaron sobre este tema para darle una primera respuesta desde el punto de vista bíblico, histórico, teológico, bajo varios aspectos y sobre todo también desde el punto de vista jurídico. Las actas de ese seminario, que van a ser publicados dentro de poco, revelan la riqueza, la interdisciplinariedad de este tema, que ha sido tratado en ponencias y en contraponencias, digamos, que fueron a veces muy específicas, o a veces trataba hasta de nuevas ponencias que abrieron nuevas pistas de investigación y de estudio. Vamos a seguir con nuestro programa que ustedes ya conocen, y el tema de la consagración y la consagración por los consejos evangélicos va a ser analizado según 3 puntos de vista: el punto de vista bíblico, carismático y el enfoque, digamos, jurídico. Como está previsto en el programa, le voy a dar la palabra al cardenal prefecto de nuestro dicasterio, João de Avisa, recordarles algunas características de su vida para que los pocos que todavía no lo conocen puedan conocerlo mejor. Su Eminencia nació en 1947, João Braz de Avis, cardenal brasilero. Ha sido ordenado presbítero en 1972 y llegó al episcopado en 1994 con un primero encargo en una sede titular, la sede de Finocleta. Luego fue trasladado a unas diócesis en la sede de Ponta Grossa en 98, Maringa en 2002, Brasilia en 2004, archidiócesis que duró hasta 2011. El 4 de enero de 2011, es prefecto del dicasterio para la vida consagrada, que luego fue nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI y aparte en la orden de los cardenales diáconos en Sant'Elena fuori Porta Prenestina. Su Eminencia es miembro de la Congregación para los Obispos, para el Clero, para Educación Católica y del Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Con sus palabras, el prefecto va a inaugurar este congreso. Vamos a empezar bien, porque a veces las traducciones constituyen una dificultad, pero ahora nos podemos entender en todos los idiomas. Nos hemos un poquito acostumbrados a esperaros con alegría en Roma. Para momentos como este, que hoy empezamos, para poder profundizar en el sentido de nuestra vida de consagrados y consagradas en la Iglesia y cerca de Papa Francisco,
Pedro para nosotros en este momento de la vida de la Iglesia. Ya desde el año de la vida consagrada, en 2015, nuestros momentos de formación y de diálogo se han ido intensificando, tanto aquí en Roma como también en diversos encuentros en los 5 continentes, guiadas por el Evangelio de Jesús y por la orientación del magisterio de la Iglesia. Hemos profundizado hasta ahora en diversas dimensiones de nuestra vida consagrada, de los carismas que Dios ha dado a la Iglesia por medio de nuestros fundadores y fundadoras. Es esto el motivo por el cual los acogemos y las acogemos una vez más con gran alegría. Es lindo ver este movimiento de la vida consagrada y eso nos da mucha alegría. Estamos retomando, a pesar de muchas dificultades, nos estamos realmente avivando de nuevo. Gracias por haber venido para buscar juntos las luces que el Señor nos concede para comprender la consagración en el momento actual de la Iglesia y para poder comprender también mejor nuestra consagración por los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Estamos aquí presentes, miembros de institutos de vida consagrada y de sociedades de vida apostólica, de institutos seculares, del Ordo Virginum, de los nuevos institutos o nuevas formas, de las asociaciones y movimientos eclesiales, y también habrá también algún ermitaño aquí con nosotros. Representamos un pueblo numeroso en la Iglesia y juntos estamos tratando de permitir que el vino nuevo de Jesús renueve los odres de la vida consagrada para que podamos experimentar la alegría del Evangelio y podamos ayudar al Señor a dar el Evangelio, el gozo del Evangelio a muchos otros que se acercan a nosotros. Nos queremos preparar bien a este encuentro con vosotros y para hacerlo, los primeros días de marzo, los miembros del Dicasterio de la Vida Consagrada, 40 personas más o menos, nos hemos encontrado con algunos profesores de nuestras universidades, algunos docentes, algunos venidos de Roma o de otras universidades, con superiores generales y miembros de los institutos y de las sociedades de vida apostólica, para poder conocer más a fondo el fenómeno diversificado de la consagración en la Iglesia hoy en día. Si por un lado la Iglesia nos asegura que todas las formas de consagración verdadera son un don del Espíritu Santo para la vida de todo el cuerpo eclesial, por otro lado también necesitamos criterios auténticos para poder discernir aquello que está ocurriendo. Hablamos de personas consagradas que, como forma de vida consagrada, asumen los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Es así para los miembros de los institutos, de las sociedades de vida apostólica, el Ordo Virginum, los institutos seculares, los ermitaños. Pero hoy se habla también de consagración, también para personas casadas, en las nuevas formas o en los movimientos eclesiales, como ocurre, por ejemplo, en las llamadas familias eclesiales. ¿Cómo entender y cómo vivir en esta diversidad los elementos típicos de la consagración según la orientación de la Iglesia? Es esta, digamos, la pregunta que se nos plantea. Mañana el Papa Francisco nos ayudará con la gracia de Pedro. Este encuentro para nosotros va a ser muy importante mañana por la mañana, pero también nosotros debemos buscar con él, con el Papa, las luces del Espíritu Santo. Y nuestro congreso se inserta en este contexto.
Desde el Concilio Vaticano II podemos entender que la vida consagrada forma parte esencial de la Iglesia. Hoy no podemos tener otro entendimiento, sino que forma parte esencial de la Iglesia. Los carismas son coesenciales en la Iglesia, coesenciales con la jerarquía. Y la Iglesia, debemos entenderlo, es el pueblo de Dios que camina en la historia. Y en ella fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Es una cita de Lumen Gentium del Concilio. El Concilio Vaticano II dedicó el capítulo 6 de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, números 43 a 47, los ha dedicado a nosotros los religiosos. Los religiosos son considerados por los padres conciliares como parte integrante del pueblo de Dios, no separados en medio del pueblo. Se refieren con particularidad a la consagración por medio de los consejos evangélicos. Los padres conciliares dicen que ya por el bautismo el fiel había muerto al pecado y estaba consagrado a Dios. Muerto al pecado y consagrado a Dios por el bautismo. Sin embargo, para traer de la gracia bautismal fruto copioso, pretende, por la profesión de los consejos evangélicos, al servicio de Dios más íntimamente. Esto constituye, pues, una consagración particular, la vida consagrada, que hunde sus raíces profundas, dice el Concilio en Perfecte Caritatis, en la consagración bautismal, y la realiza más plenamente, lo cual quiere decir que la consagración bautismal ocupa un lugar muy importante en el camino de consagración y debemos ser conscientes de esto. Al respecto, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo, del 19 de marzo de este año, quiere sobre todo recordarnos, y cito sus palabras, la llamada a la santidad que el Señor lanza a cada uno de nosotros, dice el Papa, aquel llamado que dirige también a ti. Sed santos porque yo soy santo. Levítico, primera carta de Pedro. Y el Papa Francisco sigue diciendo que el Concilio Vaticano II ha subrayado esto con fuerza. Con los medios de esta abundancia y de esta grandeza, todos los fieles de cualquier condición y estado son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Ese es el número 14 de esta Constitución Apostólica, Gaudete et Exultate. Y la santidad considerada como camino para todos, y no solamente para nosotros, para todos en la Iglesia. Y así vemos que la vida consagrada desde este momento va a ser un signo de esta santidad en medio del pueblo. Y inmediatamente después el Papa invita a cada cual con decisión: deja que la gracia de tu bautismo se convierta en un camino de santidad. Deja que la gracia dé fruto y se convierta en un camino de santidad. En las circunstancias de hoy en día, tomar conciencia de manera más clara de la consagración bautismal que nos ha engendrado como hijos de Dios y nos ha constituido hermanos y hermanas en la pasión y muerte y resurrección del Señor, nos podrá ayudar también a comprender mejor el sentido de la consagración bajo formas diversas, sino complementarias, en el ámbito del pueblo de Dios, en el seno del pueblo de Dios, partiendo de esta gracia del bautismo.
Quisiera recordar además que en el decreto Perfectae Caritatis sobre la renovación de la vida religiosa, el concilio enumera los elementos comunes para todas las formas de vida religiosa. No lo voy a releer de nuevo porque vamos a insistir sobre estos puntos en estos días. Aquí estamos reunidos como iglesia, como pueblo de Dios, consagrados en las diversas formas. Confiamos en la presencia del Espíritu Santo, cuya presencia estamos viviendo en este momento. Él nos está ayudando a reflexionar, como decía Padre Pachola, y nos va a ayudar a confrontarnos con las cuestiones abiertas, la cuestión también de la comprensión de nuestra consagración y para orientarnos hacia caminos posibles. Hoy, caminos posibles. Deseo a todos ustedes, a todos nosotros, un congreso estupendo y que sepamos capaces de recibir abundante gracia de Dios. Ringraziamo il cardinale prefetto. Agradecemos al cardenal prefecto por sus palabras, que ya, digamos, trazó un marco en el que nos vamos a mover, porque nosotros no empezamos desde cero, sino que tenemos la enseñanza del concilio como punto de partida, punto de referencia, y en particular número 43 y 46 del Lumen Gentium Perfectae Caritatis, que son dos puntos que serán retomados en las ponencias, sobre todo de mañana, dos puntos que luego serán confirmados por los magisterios todos los papas de estos últimos 40 años y por la enseñanza del dicasterio a través de varios documentos e instrucciones, siempre de conformidad con este fundamento y distinción entre la consagración bautismal y la consagración específica a través de los consejos evangélicos.